día como hoy, pero hace 35 años, los argentinos volvían a las urnas para elegir a un presidente de manera democrática. Todo un hecho. Hoy por ahí algunos más jóvenes lo naturalizan y por ahí les cuesta encontrar la sorpresa en esto, la noticia, o les cuesta valorarlo como por ahí sí lo valoran aquellos que tienen unos años más y que obviamente sabían que era muy importante dejar atrás un periodo tan oscuro para volver a tener el comando del país desde el voto. Y eso sucedió, como decías vos, hace 35 años en aquel domingo donde, bueno, la Argentina pudo volver a votar y elegir sus gobernantes. Vamos a repasar una serie de testimonios valiosos de protagonistas de la historia, porque realmente lo son, voces autorizadas para hablar de este regreso a la democracia, pero antes, archivo para enmarcarnos en lo que ha sido la elección de Juan Carlos Cavirón, que fue entonces el intendente electo en el 83, aquí en Bahía Blanca. Exactamente. En general, la Unión Cívica Radical ganó por un amplio margen aquella elección, que se definió por ahí en el tramo final, no estaba tan definida, era un poco más pareja, pero algunos episodios nacionales que muchos recordarán, el cajón de Arminio Iglesias y otras cuestiones, bueno, alentaron algunos fantasmas que hicieron que la gente por ahí se volcara a la Unión Cívica Radical, que en Bahía Blanca comenzaba un largo recorrido de intendencias, en principio de la mano de Juan Carlos Cavirón con 2 periodos. Allí el viejo Consejo Deliberante, viejo hace unos 10 años que ya no está allí, pero bueno, no es tan antiguo, en el 6º piso de las cocheras municipales, así del mercado municipal, esa ventana que da hacia la Plaza de la Memoria. Cavirón, Néstor Pérez, el presidente del Consejo Deliberante, habían asumido todos los concejales nuevos porque no había habido consejo, o sea que no había mitades, sino que se definían los 24 concejales y ahí está el momento que Cavirón juraba como intendente. Es un momento importante, más allá del triunfo de los radicales, es un triunfo, lo decíamos, para todos los argentinos, más allá del color político, lo importante era dejar atrás el pasado oscuro de la dictadura militar y poder recomponer, de alguna manera, fortalecer las instituciones que estaban tan decaídas, ¿no? En aquel momento Cavirón le ganaba a Crisol en Bahía Blanca, accedía de esta manera con poco más del 54% de los votos, después lo vamos a repasar, pero aquel momento fue importante justamente para la democracia. Y en Bahía Blanca, de la mano de Cavirón y de un montón de gente, bueno, comenzaba la intendencia y seguramente hay sensaciones, ¿no? Hoy pudimos conversar con el protagonista de este hecho, por lo menos aquí en Bahía Blanca, Juan Carlos Cavirón. Esto nos decía. Fue mucho más que ganarle a Crisol. No, además que veníamos, viste, de una elección partidaria que no había sido buena. Habíamos salido cuartos. En la elección previa, la Unión Cívica Radical salió cuarto. Bueno, y de ahí pasamos a ganar, ¿viste? ¿Qué sentimientos recoge de esa época, de ese día, de ese clima en la gente? ¿Qué se sentía? Bueno, es un sentimiento que todavía lo seguimos teniendo, porque, qué sé yo, de alegría. Logramos una cosa que parecía que era medio imposible de lograr, pero bueno, la logramos. Pero yo digo que tuvimos, algún mérito tuvimos, ¿no? Porque era un momento que era difícil por unas cuantas cosas. Alfonsín me llamaba por teléfono a cada rato, me decía, era increíble, ¿no? Pero ahí un día a los pocos días, ¿viste? Me llamó, me dice, dice, prepárate, dice, el domingo llueve en Bahía Blanca. Prepárate, bueno, entonces, bueno, ahí, qué sé yo, hablamos con los taxis, hablamos con lo que pudimos conseguir, ¿no? Bueno, y ganamos. Lo decía Cavirón, logramos algo que era prácticamente imposible en esa época, en ese contexto. Sí, evidentemente, como decimos, hoy uno está lejos, a la distancia, hay que tener en cuenta que se venía de años de una dictadura militar, había que propiciar un cambio
cultural, de mentalidad, un ejercicio que no era sencillo y obviamente un resabio que iba a tener su consecuencia un poco más adelante con los diferentes alzamientos militares. Pero eso es otra historia, nos estamos tratando de detenernos en aquel 30 de octubre de 1983 y la vuelta a la democracia, y en Bahía Blanca, obviamente. Y seguimos en Bahía Blanca para repasar una placa con datos y evaluar cómo era el escenario de ese entonces desde el punto de vista político, ¿no? ¿Cómo quedaba? Claro, bueno, Cabirón ganaba aquel 30 de octubre, aquel domingo por la noche se conocía la victoria de el Radical, con el 54,36% de los votos, dejándole en segundo lugar a Ezequiel Crisol, que iba a tener después una revancha, pero no consecutiva, sino un poco más adelante. Estamos hablando de un Crisol que sacó un 30,89% de los votos contra el 54,36% de Juan Carlos Cabirón. Fíjese que se polarizó, obviamente, la elección, al margen de que también hubo alguna presentación de otras fuerzas menores que llegaron a tener una mínima representatividad en el Consejo Deliberante. Con ese caudal de votos, el PJ logró meter 15 concejales, perdón, la UCR, 15 concejales, 8 el PJ y 1 el MID. El Movimiento de Integración y Desarrollo logró un concejal, este fue el escenario de los 24. Hoy elegimos de a mitades, de a 12. Se renueva de a 12, pero claro, en este caso, bueno, una situación especial, había que elegir a todos, a rearmar todo de nuevo, para eso se hizo este tipo de elección, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a repasar entonces aquellos concejales, los 24 que fueron electos el 30 de octubre de 1983. Los 15 radicales. Ahí tenemos Alberto Baeza, Juan Pablo Bailac, que fue concejal, después obviamente diferentes cargos como legisladores provincial, nacional, hasta llegar a vocero del gobierno de la Rúa, Luis Capa, Carlos Carballo, Omar Gaglio, que luego también fue funcionario durante varios años de la Intendencia de Linares, Roberto Garmendia, Carlos Lemos, quien no conoce a Carlos Lemos, titular de Fournier, papá de Julián, dirigente de Olimpo y muchas veces concejal y diputado también por el radicalismo, Tomás Lobato, Roberto Mauri, Pedro Munguía, Néstor Pérez, el presidente, que ven allí en imagen tomando el juramento a Cabirón, Oreste Reta, Chino Reta, también dirigente que hasta hoy llega dentro de lo que es la Unión Cívica Radical y obviamente también con varios mandatos como concejal, Néstor Richter, Vicente Espina y Eduardo Varela. Estos eran los concejales radicales. Pasamos ahora a los justicialistas, también reconociendo algunas de aquellos nombres, Hablamos de Edith Altendorf, René Castro, Félix Echeverría, Enrique Fortunati, Sara Montiel, Edgar Paulillo, José Sabatini y Carlos Coco Serrangel. Este último, obviamente, después siguió su carrera como periodista, pero en el medio va a tener una elección definitoria. Cuando volvió a presentarse un poco más adelante Crisol, junto a Linares, la primera vez que gana Linares, hablamos del año 91, que tuvo un partido vecinal, se abrió del PJ y logró un caudal de votos importantes que le hubiera servido a Crisol por ir para empardar a Linares. Fue una elección muy, pero muy justita. Y acá tenemos el concejal del MID, Enrique Lingeri, el único concejal del MID. Obviamente fueron, como llamamos, los 15, 8 y un concejal para redondear estos 24 que fueron elegidos el 30 de octubre de 1983. Bien, allí entonces el escenario legislativo, digamos, el Consejo Deliberante después de las elecciones del 83. Vamos a compartir más testimonios, más voces autorizadas de esa época. Hablamos de Jaime Linares, exintendente y que en su momento estaba en el equipo de Cabirón. De hecho, ocupó primera intendencia. Ocupó el cargo de secretario de Obras Públicas. Con él también reflexionamos sobre este día histórico. Me parece que digamos, hoy la democracia no tiene el mismo significado que para los que hace 35 años de alguna manera estamos participando de este hecho trascendente histórico, porque el país venía de un problema enorme con la dictadura, venía de una guerra perdida, estaba en default internacionalmente. Yo tenía una sensación única porque 10 años antes, en el 73, Alfonsín cierra el acto del radicalismo en Bahía Blanca, viniendo él no era candidato, le había ganado en las elecciones, nosotros habíamos participado, pero le había ganado Balbín. Cierra el acto en una esquina de O'Higgins y Beruti, donde está un edificio ahora, y éramos media ochava. Éramos medio ochava porque éramos media ochava. Los oradores centrales, me acuerdo, eran Danilo Biondo, Marcelo Stubrin, que tiene la edad mía, que era de la juventud, y Alfonsín. 10 años después, Alfonsín cierra en Estudiante,
que rebalsaba, generando un entusiasmo y una sensación única, que creo que una esperanza única que no se ha vuelto a repetir. Aparte, creo que había una cosa que no se ha dado tan fácil después, o no es fácil que se dé. Todos sabíamos que no queríamos. Bueno, así estaba Jaime Linares. Un dato de color respecto de cómo fueron las alternanzas y cómo fueron dándose las elecciones a intendentes, ya que estamos hablando de la primera, donde Cabirón le gana a Crisol. Hubo varias, obviamente 2 periodos de Cabirón y 3 periodos de Linares, donde los contrincantes del PJ, bueno, perdían ante el radicalismo que se hacía fuerte durante varias décadas en la ciudad. La primera era Cabirón, le ganaba a Crisol. La segunda es la reelección de Cabirón, que vence a Adamo Solarraburu, año 1987. 4 años después llegaba Jaime Linares, que le ganaba por muy poquito a Crisol. Luego, en el 95, Jaime Linares le ganaba y era reelecto ante Adamo Solarraburu. O sea que fueron, desde la vuelta a la democracia, los contrincantes de los radicales, Crisol, Larraburu, Crisol, Larraburu. Después iba a llegar la elección que Jaime Linares en el 99 le gana a Feliu. La primera vez que se presentaba Feliu, jovencito, y luego Jaime Linares en el 2003 perdía y sucumbía después de 5 mandatos del radicalismo ante Rodolfo López. 2 de Cabirón, 3 de Jaime Linares, no pudo ser el cuarto para Linares, porque obviamente perdía con Rodolfo López. Datos que tienen que ver de la vuelta a la democracia hasta esta altura respecto de, bueno, estos 35 años de democracia. Que eso es lo importante, ¿no? Más allá de los colores políticos, mantener la forma de la democracia como respuesta para tratar de convivir y solucionar los distintos problemas que tienen los argentinos. Vamos a compartir otro testimonio importante, histórico también. Hablamos de Juan Pablo Bailac, que en su momento estaba muy atento al resultado de las elecciones porque asumía como concejal. Vos lo nombrabas recién. Uno de los 15 concejales que asumía en el cuerpo después de la elección del 30 de octubre del 83. Este proceso de democratización de los argentinos. En este momento, con toda la ansiedad de conocer el resultado de la elección de aquel 30 de octubre. Seguramente a la noche con más felicidad porque habíamos ganado la elección y había sido electo concejal, por primera vez tenía un cargo electivo y bueno, tenía todos los sueños y todas las ansiedades propias de quien había sido protagonista junto a Raúl Ricardo Alfonsín en la reconstrucción de la democracia moderna, que habíamos vencido a la dictadura y no a nuestros adversarios, y que teníamos por delante la reconstrucción de un país, nada más y nada menos. Y han pasado ya 35 años, y seguramente de aquella visión a la actualidad hemos padecido momentos difíciles, momentos complejos, momentos felices, hemos avanzado, hemos retrocedido, pero bueno, no era quizás como los sueños, pero seguirán siendo sueños en tanto tengamos futuro. ¿Cómo era gobernar en esa época con los militares tan cerca, ¿no? Con la sombra ahí nomás? Sí, era difícil porque nosotros no arrancamos la dictadura, la democracia a la dictadura, sino que la dictadura, luego de la derrota de Malvinas, obviamente se vio en la necesidad de declinar su poder, y dejar que los civiles y los partidos políticos pudiéramos armar el programa y las acciones destinadas a gobernarnos con la ciudadanía, con el pueblo.